Hola, ¿cómo están mis niñas y niños? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, que hayan tenido un lindo fin de semana. Bueno, hoy vamos a trabajar la guía de lenguaje del lunes 24 de agosto. Vamos a hacer un repaso acerca de los contenidos que vimos las guías pasadas, ¿ya? Veamos. Nuestros objetivos serán analizar aspectos relevantes de la estructura y elementos que componen un poema, leer y analizar comprensivamente un poema, textos no literarios como los textos discontinuos y afiches, desarrollar la capacidad expresiva utilizando un lenguaje verbal y no verbal. Vamos a recordar entonces primeramente los elementos y estructuras de un poema. Un poema es una obra escrita del género literario, cuyo contenido expresa sentimientos, pensamientos y acciones, pero utilizando un lenguaje adornado de belleza. Los poemas tienen elementos que componen su estructura. Estos son las figuras literarias, el título, el verso, la estrofa y la rima. Vamos a recordar acerca de las figuras literarias. Las figuras literarias, ya si recuerdan, también conocidas como figuras retóricas, son formas no habituales de emplear las palabras para dotarlas, quiere decir para darles, expresividad, vivacidad o belleza, con el objetivo de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir. Ya, entre las figuras literarias más importantes tenemos la comparación, ya que consiste en establecer una semejanza entre dos elementos. Este parecido puede ser real o imaginario. Se caracteriza porque lleva las palabras como o tal cual, así como, parece, etc. La personificación consiste en atribuir, dar, entregar a cosas o animales comportamientos que son propios de los seres humanos, como sonreír, cantar, mirar, besar, etc. Tenemos también la metáfora, que consiste en cambiar el nombre de una cosa por otra, debido a una semejanza entre ambas. La hipérbole, que es una exageración con la que el hablante quiere destacar algo o darle más fuerza. El título es el nombre que ha designado el autor y que nos adelanta acerca del tema que se va a tratar el poema. El verso es la unidad que compone el poema. Cada verso ocupa una línea en la estrofa. La estrofa está compuesta por un conjunto de versos. Son fáciles de identificar porque suelen estar separadas en las estructuras del poema, ¿ya? Ustedes las encuentran en los poemas separadas por espacios. La rima se observa en la coincidencia de sonidos iguales o semejantes a partir de la última vocal acentuada del verso. Vamos a nuestra primera actividad. Lee y analiza comprensivamente el siguiente poema. Luego responde las preguntas que aparecen a continuación. El poema se llama Sueños. Se llama Los Sueños, perdón. Y dice así, lo voy a leer. El hada más hermosa ha sonreído a ver la lumbre de una estrella pálida, que en el hilo suave, blanco y silencioso se enrosca al uso de su rubia hermana. Y vuelve a sonreír porque en su rueca el hilo de los campos se enmaraña tras la tenue cortina de la alcoba, este jardín envuelto de luz dorada. La cuna casi en sombra, el niño duerme, dos hadas laboriosas lo acompañan, hilando los sueños, los sutiles copos de rueca de marfil y plata. Autor, Antonio Machado. Bueno, ustedes lo pueden volver a releer, ¿cierto? Y van a contestar las siguientes preguntas en su guía de trabajo. Bueno, ahora vamos a recordar acerca de los textos no literarios.
Un texto no literario es un texto cuyo propósito principal es transmitir información. Veamos las características principales de los textos no literarios. Su finalidad es ofrecer información, indicaciones concretas. No son creados a entretener, sino a informar o instruir. Utilizan un vocabulario específico. Ya acá nos vamos a encontrar un lenguaje adornado, nos vamos a encontrar figuras literarias, ¿ya? Es un lenguaje más literario, más objetivo. Los hay de muchos tipos. Tenemos los manuales, que son textos no literarios, los instructivos, las recetas de cocina, los textos jurídicos, las leyes, etc., ¿ya? También tenemos un tipo de texto que se llaman textos discontinuos, que también es un tipo de texto no literario. ¿Y qué son los textos discontinuos? Son aquellos que siguen una forma gráfica y no lineal. Ejemplo de textos discontinuos son las tablas, las estadísticas, los gráficos, los mapas, los afiches. Me equivoqué ahí, puse fiches, afiches. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que generalmente los textos discontinuos tienen poco de escrito, tienen muy poca escritura y se caracterizan porque tienen una forma gráfica, tienen imágenes, ¿ya? Vamos a ver el afiche. El afiche es un texto relevante e interesante, fácil acceso a la lectura, de lenguaje sencillo y preciso, que te ayudará a presentar tus ideas frente a un gran número de personas poniendo en juego tu creatividad. El afiche es un texto por medio del cual se difunde un mensaje con una intención de promover un servicio o producto, o bien para invitar a participar en algo. El afiche posee 3 elementos importantes. Veamos cuáles son. Primero tenemos la imagen o gráfica. Todo afiche requiere de una imagen, una ilustración, un dibujo, que te ayudará a enfatizar el propósito del afiche. El eslogan es siempre una frase breve. Es fundamental ya que por medio de él se entrega el mensaje. Datos del producto, ¿ya? Es la información de lo que se está promocionando o la invitación que se está haciendo. Ya tenemos otra actividad. Pon en práctica lo que has aprendido. Elige uno de estos temas y siguiendo los pasos de los que hoy has aprendido, crea tu propio afiche. Vamos, puedes elegir uno de estos 4 temas. Puede ser la contaminación del mar, el día del libro, cómo ahorrar agua o temporadas de obras de teatro. ¿Ya? Eligiendo uno de estos temas, tú vas a crear tu propio afiche siguiendo los pasos y utilizando los 3 elementos más importantes de un afiche. Aprender a recitar en voz alta un poema. Bueno, recuerdan que la clase pasada yo les di un trabajo que tenían que aprenderse un poema, ¿ya? O también lo podían leer y grabarlo, ¿ya? Recitándolo con expresando, ¿no es cierto?, el sentimiento del cual nos habla el poema. ¿Ya? En esta ocasión te voy a invitar a leer un poema de manera clara. Y antes de leer un poema debes conocer el concepto que estás asociado a la declamación, que es la interpretación de un mensaje utilizando una determinada entonación en la voz y valiéndose también de movimientos gestuales para ayudar a darle dicho mensaje un sentido más profundo y más importante es comprenderlo bien, que puedas transmitir los sentimientos y emociones. ¿Ya? Para ello pregúntate, ¿de qué se trata el poema que elegiste? ¿Hay alguna palabra que no entienda o algo del contenido del poema que no te quede claro? Bien, entonces si eso sucede, tienes que buscar la información ya en internet o en un diccionario y asegúrate de comprenderlo bien.
¿Qué sentimientos o emociones se presentan en el poema? Es importante identificar cuál es la emoción que predomina dentro del poema. No es necesario que sea la emoción, puede ser más de una emoción, ¿cierto? Puede combinarse el amor con la tristeza, ¿no es cierto? La tristeza o bueno, varias emociones juntas. Ya, fíjate bien en los signos de puntuación y expresión, y exclamaciones, signos de interrogación, puntos suspensivos, ¿ya? Y marca los versos que creas que necesitan más énfasis en la entonación. Eso te ayudará. Tengan muy buena suerte. Bueno, mis niños queridos, eso es la guía de repaso del día de hoy. Espero que les haya quedado claro, que les haya servido. Si tienen alguna duda, ya saben que se pueden comunicar conmigo a través del WhatsApp y también se pueden comunicar con la tía Paulina, que también los puede ayudar. Ya, les mando un besito, cuídense, nos vemos la próxima guía. Chao, que estén bien.